4 de la tarde, 20 minutos y estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. Muy, pero muy buena jornada. Hasta las 6 compartimos historias después de la marcha de las madres. De escuchar la palabra de Demetrio Iramaín, por supuesto de Carmen Arias y también nuestro compañero y colega Milcías Peña. Así es. Con su experiencia de televisión allí en la Villa 31, muy enriquecedora y la caracterización también del momento. Bueno, salud la barra, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Luis Paz. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Andás? Hola Bien. Néstor Restivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Gaby Radiche, muy buena Bien, jornada. ¿cómo va? Buenas tardes. Bien. Bueno, aquí estamos en otra jornada muy agitada en términos de agenda, sobre todo en términos de agenda de calle, de protestas, y también de algunas voces que empiezan a aparecer. Vamos a meterle un poco de pata porque enseguida vamos a charlar con el Tano Catalano por los cabildos abiertos de la CTA. Les contamos, hablamos con el Cachorro Godoy hace poquito, la CTA en el marco de su reunificación, pero también tratando de encontrar maneras nuevas, novedosas, más asertivas de interpelar a los trabajadores y trabajadoras de todo tipo, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que concita el día tiene que ver con la movilización al Ministerio de Salud de trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Sí, sin duda. Muy importante. Y algo en lo que hay que reparar, enseguida vamos a charlar con Fabián Waldman, desde Casa Rosada, a propósito de lo que les vamos a decir. Y es que el gobierno, que en general contesta todo, que tiene argumento para todo, hasta hace algunas horas nada más no había respondido los reclamos de la comunidad del Hospital Garrahan. Y me parece que eso es muy elocuente. De alguna manera creo que es un conflicto que es imposible. A ver, no hay sentido común modificado ni ganado por batalla cultural que exista, que sobre el conflicto que plantea el Garrahan tengo una mirada muy distinta y que es una barbaridad que no se puede tolerar esa situación, ¿no? Sí, yo lo pensaba, ¿sabes cuándo? Esta mañana estaba escuchando un testimonio de una de las profesionales del Garrahan y pensaba algo similar, y para mis adentros lo que suponía es que el gobierno está preparando algún tipo de respuesta en el tono de las respuestas que suele dar el gobierno ante estos conflictos. Decidido el gobierno a que el Estado tiene que ser mucho más chico, reducirlo a su mínima expresión, debe estar calculando, bueno, de qué forma inventar algún tipo de bono o de alguna cuestión para que en realidad la atención se dé a través de distintos instituciones privadas. Esta es una suposición mía, no es ningún tipo de información al respecto, pero lo hizo en otros casos, intentó respuestas de este tipo en relación a la educación fundamentalmente. Probablemente esté pensando alguna salida por ese estilo. En el día de ayer en realidad hubo una respuesta, una primera respuesta si se quiere, que fue dictar la conciliación obligatoria al paro que en principio era por tiempo indeterminado, que llevan adelante los profesionales, todo el personal en realidad del Hospital Garrahan, que como vos decías hoy se está movilizando, o se movilizó hasta hace un rato al Ministerio de Salud allí en el centro porteño. Bueno, insistimos, ¿no? Habló Darín, opinó sobre la situación económica, le cayeron encima. Cualquier tipo de opinión que el gobierno siente, que cuestiona lo que hace, enseguida aparece el Ministerio de Trolls, enseguida aparecen los funcionarios. Con el Garrahan tuvo que pasar mucho tiempo, muchas horas, que el conflicto empiece a crecer, que se plantee también de una manera muy concreta, que es, ¿de verdad que hay algún criterio de alguna manera posible de avalar que haga que se vacíe el hospital de atención pediátrica para pibitos y pibitas que tienen problemas de salud que no se puede tratar en ningún otro lugar y que es una referencia de América Latina? Y el gobierno hoy sale con algo. Hoy toma la decisión de salir. Primero con Manuel Adorni y después Fabián Waldman pudo hablar en Casa Rosada con la viceministra de Salud. Sí, además tiene un problema el gobierno. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con Darín, esta vez no encuentra dentro de un sector que suele acompañar las distintas medidas del gobierno, me refiero a comunicadores, pero a influencers en general, de las redes o fuera de las redes, personas que influyen de alguna manera dentro de ese ámbito, pero vos tenés a Eduardo Feynman hablando a favor del Garrahan, a otros periodistas de ese mismo canal y de un canal parecido también. Cuesta mucho cuestionar lo que hace el Garrahan, o cuesta mucho defender que un médico del Garrahan cobre
700.000 pesos por mes. Eso cuesta mucho Que defenderlo. estén renunciando a mansalva y Claro. que no haya, que los servicios de Ahí un tiene un hospital- problema el gobierno. Con lo de las empanadas, bueno, se podía jugar un poquito más. Acá me parece que nadie salió a decirle, ¿cómo me tirás 700.000 pesos? En realidad cobran 3,5 millones. Claro. No, eso no está pasando. Bueno, el gobierno intenta una respuesta por estas horas, evidentemente, insisto, después de entender que el tema golpea, la movilización fue muy importante. Vamos a escuchar, antes de darle la bienvenida a Fabián Waldman desde Casa Rosada, vamos a escuchar a Manuel Adorni, vocero presidencial, que hoy respondió sobre el tema. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implementen el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando tal vez quede mucho más expuesta ante este nuevo sistema biométrico para controlar accesos y egresos, como tienen acá, digamos, como ustedes pueden ver acá que ocurre en Casa Rosada. Y de hecho tampoco es casual que el anterior reclamo se haya hecho cuando se transformó la cúpula directiva. Es la misma lógica de siempre, los recursos están, no se desfinancia el Garrahan, eso es una mentira. Bueno, la culpa, los que nos chorean son los laburantes del Garrahan, me está diciendo Adorni, ¿no? Los que nos chorean yéndose antes, no viniendo a laburar, etcétera, etcétera. Ahora tratamos de armar un poco sacar alguna conclusión. Le damos las muy buenas tardes a nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Efectivamente, una conferencia de prensa que tuvo esta mañana, tuvo distintos recorridos, y uno de los fundamentales pasó justamente por la situación del Garrahan y una definición de Adorni que no solamente incluyó esta cuestión relativa a una supuesta operación para defender atributos de la casta, sino una cantidad de trabajadores que dijeron justifican justamente este equilibrio fiscal que ha alcanzado la institución hospitalaria. El vocero nombró una cantidad haciéndose eco de lo que había dicho ayer la viceministra Sofía Lochisano a través de las redes y en un reportaje que le hizo Eduardo Feynman, al que ustedes nombraron hace un ratito. Uh-huh. Lo concreto es que habla de una cantidad de auxiliares que exceden largamente la cantidad de profesionales. Este es lo concreto que dijo hoy Manuel Adorni. Para contrarrestar esta versión del gobierno, que además brindó un off aquí en Casa Rosada a uno de los medios especializados, en los cuales no presentó ninguna información fidedigna para corroborar la cantidad de trabajadores que ellos dijeron que tenían. Hablaron de 900 auxiliares y cerca de 500 profesionales. Hoy, hace un rato, quien forma parte de la Junta de ATE del Hospital Garrahan, Sebastián Arganearás, mostró a través de un gráfico y dice que trabajan 4.728 laburantes en el Garrahan, Pablo. Uh-huh. El total de la logística son 957. En la conducción lo hacen 581 personas y 3.190 son los profesionales de la salud. Es decir, el gobierno nacional, mediante la palabra de Adorni, no solamente miente, sino que además tergiversa los números de una manera realmente importante. Pero no debe ser muy difícil cotejar esta información, eso por un lado. Por otro lado, ¿quiénes somos nosotros desde la opinión pública para mirar si un hospital, qué cantidad tiene que tener de administrativo, de pacientes? No terminamos de conocer eso, por más que algunos números nos puedan sonar a raros o más lógicos que otros. Realmente me parece una derrota cultural que haya que salir a explicar algunas cosas, ¿no? En el marco de la batalla cultural. ¿Ibas a agregar algo, Fabián? No, sí, de alguna manera de acuerdo con vos, está claro, pero bueno, desde el propio gremio salieron a aclararlo,
porque como vos bien decís, hay gente que uno ve los posteos en las redes de lo que sucedió ayer con la movilización de los científicos Sí. y lo que moviliza hoy en el hospital, que realmente las respuestas y los cuestionamientos sobre los laburantes son tremendos. No, lo que te decía justamente... Pero vos te das cuenta, es Fabián, que de repente no estamos discutiendo el desfinanciamiento de un hospital pediátrico de las características del Garrahan. De repente estamos discutiendo a ver quién tiene razón y quién miente respecto a la cantidad de laburantes y cómo se reparten. Esto es lo que el gobierno intenta una y otra vez. Debería decir con cierto éxito, vamos a ver. Sí, claro. No sé, espero que no. Pero... Sí, bueno, igualmente hay que decir que en este caso la bala de Garrahan entró, digamos. Y ¿no? si la piña, esa piña entró. Por eso el gobierno primero elige no contestar y ahora evidentemente lo decide. Creo que vos también pudiste conversar con una autoridad en el caso. Sí, efectivamente, justamente la viceministra de Salud pasó por aquí, por Casa Rosada, por el despacho de Santiago Caputo, y a la salida la pudimos entrevistar con un colega, así que si quieren escuchamos lo que me decía hoy justamente la viceministra. Dale. La respuesta del gobierno ante los reclamos. Bueno, básicamente hay un dato que es central para entender lo que pasa en el Garrahan. Tenemos 953 empleados administrativos y 478 médicos. Eso nos está hablando de un desorden descomunal que venimos tratando de resolver, pero estamos esforzándonos para que resolver estas cuestiones nos permita realmente poner los fondos y los recursos públicos del hospital a donde tienen que ir, que es en los médicos y en las prestaciones, sobre todo para los pacientes, ¿no? Va a haber, ayer la Secretaría de Trabajo llamó a conciliación obligatoria y no fijó en ningún momento el día ni la fecha. ¿Cuándo se va a llevar adelante? Bueno, nosotros vamos a fijar una reunión, todavía no tenemos fecha para esa reunión. Hoy sí hubo una primera reunión con residentes, ahora al mediodía. No sé los resultados de la reunión claramente porque no estoy en el ministerio, pero sí ya empezamos el diálogo. Última de mi parte, Sí. le agradezco el tiempo. Entonces, ante esta aclaración que usted hace de reestructurar una situación que venía mal, según usted, ¿pero va a haber alguna propuesta salarial a que sea o todavía eso no se puede afirmar? Nosotros estamos a favor de los médicos y realmente queremos resolver la situación. Ahora lo vamos a resolver con la eficiencia, O sea, poniendo un parche. Pero puede haber alguna propuesta de aumento, la que sea, el La porcentaje que propuesta sea. va a surgir de la eficiencia y la intención, por supuesto, O sea- de sentarnos a dialogar y encontrar una solución. O sea, no va a haber ninguna modificación sobre lo actual para solucionar, por ejemplo, el problema de la sala de terapia intensiva, lo que está cerrado en este momento. No, áreas cerradas del hospital en este momento, esto obedece a la situación y a las medidas de fuerza actuales. Lo que vamos a resolver o lo que vamos a trabajar es en las condiciones salariales de los profesionales médicos. Bien, allí estaba la palabra de Cecilia Loquizano, que es la viceministra de Salud de la Nación, en una charla, en una entrevista compartida con Fabián Waldman y otros colegas en Casa Rosada. Está muy claro, Fabián, el planteo, digamos, ¿no? Es un conflicto salarial, pero no van a abordar el conflicto salarial. Yo me pregunto, digamos, ¿por qué es excluyente abordar el reclamo salarial al mismo tiempo, si es que hay que darle mayor eficiencia a la administración del hospital, eventualmente hacerlo? No, está claro que además tuvieron 1 año y medio para revisar los números del hospital Garrahan, digamos. Es la misma política para todos lados, ¿no? Primero ajustamos y después vemos. Primero sacamos los remedios, después que se anoten de nuevo. Primero le sacamos los subsidios y después que vuelvan a inscribirse. Y en este caso, bueno, directamente apuestan al abandono, ¿no? A ganarle por nocaut a los profesionales y que terminen renunciando para vaciar justamente el hospital. Creo que aquí lo que está claro es que el gobierno no tiene todas las herramientas no quiere poner las herramientas sobre la mesa. Llamó a una conciliación obligatoria única en la historia, en la cual no ha fijado una fecha, ni un horario, ni un día. Esto lo destacaba Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE ayer, y en la que es parte en una situación bastante extraña porque la Secretaría de Trabajo, de la que depende, la que lo convoca, y el Ministerio de Salud es el que tiene que resolver. Todo es un galimatías desde ese lugar. Lo que está claro es que el gobierno mantiene su postura en principio y no aflojaría, aunque no tengo novedades sobre lo que sucedió en la reunión con los residentes.
entiendo que los residentes no están dentro de la conciliación obligatoria porque no están enmarcados en ninguno de los gremios, con lo cual, si ellos deciden continuar con el paro, como lo hicieron hoy a la mañana, la estructura organizativa del hospital cedería bastante, porque son el pilar de las guardias y de las atenciones en los distintos servicios. Pero Pablo. además, Fabián, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda. Los salarios Sí, son sí. tan bajos, no únicamente en el Garrahan, pero bueno, nos detenemos allí, que es muy difícil que por más que desde el Ministerio de Salud se plantee algún tipo de incremento salarial, pueda alcanzar un mínimo que sea aceptable. Está muy bajo el salario. Realmente se necesita una política más ambiciosa en ese sentido, que el gobierno no parece querer dar, pero quería sumar que no lo dijo recién en la entrevista que vos le hiciste, la ministra de Salud no utilizó esa palabra, como la viene utilizando el gobierno en otros ejemplos que vos diste hace un ratito, no apareció la palabra auditoría, pero es la misma salida de siempre. Vamos a hacer una auditoría, no usó la palabra, pero lo dijo en otros términos, vamos a revisar, analizar la eficiencia del hospital y ahí vemos. ¿No? Volvió a decir lo mismo, lo que pasó con los subsidios por discapacidad, con los planes a los sectores más vulnerados. Acusa que son las familias con discapacidad que le están choreando Claro, al en Estado. realidad lo que dice es, esto viene de un desorden que lo generó otro, se regaló la plata, lo cual sabemos que es falso, se regaló la plata, vamos a hacer una auditoría y ahí nos sentamos y vemos. Lo que pasa es que en el medio o suspendés planes o incluso seguís pagando salarios de miseria, ¿no? Sí, está claro, es el mismo discurso aplicado con distintas palabras y con otros eufemismos a otros organismos, pero no cabe duda que pasa por el mismo recorrido, no hay ninguna tipo de variación en cuanto a lo que efectivamente ofrece el gobierno a los trabajadores de todas las instituciones del Estado, e inclusive, no de la misma manera, pero a los privados también, ¿no? Llevando las paritarias a la baja y acordando con el sector empresario luego de algún apriete, como sucede en la alimentación. Así que habrá que esperar las próximas horas, me parece. Mañana entiendo que continuará la lucha en el Garrahan, continuará la disputa con los residentes muy afilados, hay que decirlo. Estuve la mañana ahí, están en una posición muy, muy dura, sosteniendo su lucha y levantando las banderas de un aumento de sueldo para una vida digna. Así que lo que vos decís recién, Luispa, hay que ver cómo continúa. Uh-huh. Fabián, gran trabajo como siempre, gracias, un abrazo. Abrazo grande, compañeros, hasta luego. Bueno, yo insisto en lo que recién marcaba Luispa, para que entendamos la psicopateada, digamos, ¿no? Una y otra vez el procedimiento es el mismo. Es el ajuste sin miramientos, un poco para que cierre el ajuste necesario y que eso efectivamente recondiciona la economía argentina, si es parte del plan económico. Segundo lugar, con un peso simbólico muy importante por la cantidad de cosas que efectivamente se recortan. Y después, cuando empiezan a emerger las consecuencias de esos cortes, el gobierno señala y dice, no, la culpa es, en este caso, de la administración del hospital, porque viene... Y yo lo que no termino de entender es cómo se justifica. Vamos a suponer que hay una administración que tiene que ser mejorada. ¿Cómo justificás que dejás sin atención a pibitos que están recibiendo atención vital por algo que además no hiciste en 1 año y medio? ¿Cómo justificás que le cortás los medicamentos a personas que tienen tratamientos oncológicos? ¿Cómo justificás que les cortás los recursos que reciben las familias que tienen en su seno familias con personas con discapacidad? ¿Cómo justificás eso? ¿Cómo justificás no repartir alimentos a comedores porque tenés que ver? Nos toman de salame por completo es... No hay palabra, es una psicopateada criminal la del gobierno. Y bueno, evidentemente a la espera de que la dirigencia política encuentre una manera muy eficaz para hacerle entender esto a ciertos sectores de la sociedad o ciertos sectores de la sociedad que necesitan sentir demasiado en carne propia las consecuencias de este modelo para reaccionar, para tener una empatía por los demás. Es impresionante, realmente es impresionante. 4:40. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ...4:42 de la tarde, 12 grados, ¿veo bien? ¿Dice 12? 13.7 13.7, gracias Gaby. 13.7 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Cielo algo nublado y así seguirá, medio fresca la cosa. Tenemos nota, tiene que ver con los cabildos abiertos de la CTA, pero antes le pido a Luis Paginiger breve de qué hablaremos en un rato. Bueno, tenemos muchas cosas por supuesto, pero sin duda vamos a hablar de la reforma migratoria que planteó el gobierno, que anunció en las últimas horas el gobierno. ¿Cuánto hay de novedad y cuánto no? Pero ¿cuál es la señal que quiere dar en todo caso el gobierno nacional al anunciarlo? A las 4:42 el tipo estaba pidiendo venta de tema, ¿no? Pero bueno, los jueves son un poco así. ¿De internacionales qué, Néstor? ¿Renunció o anunció su renuncia Elon Musk, este funcionario? ¿Perdón? Tipo ministro de Estados Unidos? Se fue el Sturze. Se fue el Sturze yankee. Hizo el ajuste que tenía que hacer, se va a dedicar a sus negocios. Nadie esperaba otra cosa, pero vamos a comentar un poquito algunos detalles. Y para variar, y lamentablemente seguir hablando de Israel, porque hay nuevas atrocidades que se cometen, país al cual está viajando Milei en los próximos días para recibir un premio de $1 millón. De arte, cultura y espectáculos, ¿qué, Gaby? Bueno, es un día muy importante hoy, si bien hay cosas mucho más importantes o urgentes en el país que hacen que la cultura que está siendo atacada desde el primero de los días por este gobierno quede como casi relegada. Pero digo que hoy es un día importante porque en un rato nada más, a las 5 de la tarde, la Asociación de Actores, acá nomás en la calle Alsina, han hecho una convocatoria para dar a conocer las acciones que tienen que ver con un abrazo y con la resistencia por el Instituto Nacional del Teatro, que está siendo avasallado en su autarquía, en su federalismo, una situación súper crítica. En un rato contamos sobre eso. Bueno, quiero contarles que en cierto sector de la República Argentina hay una comunidad en la Argentina que ha recibido una muy buena noticia en estas horas. Avellaneda, el 7-0. Vuelve Angelito Di María al fútbol argentino. Ah, Rosario era. Después les digo a qué club. Pero hay como una ebullición, digamos, en el ambiente, que convive, ¿no? Con las buenas y las malas que nos tocan cotidianamente. 4:44. Que vuelvan las ideas. Como les prometimos, está en línea Daniel Letano Catalano, secretario general de ATE Capital, adjunto de la CTA de los Trabajadores. Y el otro día charlamos con Hugo Cachorro Godoy, anticipando lo que hoy sería otro de los pilares de la jornada, también muy importante, que tiene que ver con la realización de cabildos abiertos de la CTA en el marco de la reunificación, pero también buscando las formas de representación necesarias de este tiempo de trabajadores y trabajadoras, y hablamos de toda condición de trabajadores y trabajadoras. Tano, Pablo Caruso, Gaby Radiche, Néstor Restivo y Luis Paginiger, saludamos en Que Vuelvan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gracias, Tano. A ver, ¿en qué momento estamos de estos encuentros? Y bueno, refresquemos un poco la idea, la esencia de estas convocatorias. Bueno, yo estoy en viaje porque estaba con las madres de Plaza de Mayo. Ah, estabas en la marcha que recién compartimos. Sí, okay. sí. La verdad que después de la intervención que están sufriendo ahora en la universidad, era muy importante que tengamos la posibilidad de estar con ellas, abrazándolas. Así que ahora estoy en camino para allá. Bueno, el Cabildo tiene que ver con todo esto, ¿no? Cómo vamos generando estrategias y anticuerpos para que la sociedad pueda tener una posibilidad de repensarse. Centralmente estamos debatiendo la importancia de la deuda externa, lo que implicó a la República Argentina el marco del endeudamiento y cómo se va dando todo respecto de lo que sucedió una vez que se volvió a endeudar nuestra patria con el Fondo Monetario Internacional, cómo trabajar desde la unidad del movimiento obrero para poder generar una masa crítica que nos ayude a transitar toda esta nueva etapa que estamos viviendo, que es muy cruel, que viene con más ajuste, que viene con más deuda, porque ayer obviamente tomó más deuda
Caputo, 1.000 millones de dólares más de capitales extranjeros, sin tener la capacidad de pago. Seguimos rifando los destinos de nuestra patria y obligados a pensar en un contexto en donde el sindicalismo también se lo ataca, en donde se van generando nuevos decretos que nos van sacando herramientas para poder darle pelea a lo que nos está tocando vivir, con un sindicalismo que tiene como contrapunto una Confederación General del Trabajo que evalúa que en este momento no están dadas las condiciones para poder parar, con un pueblo que no para de sufrir, con jubilados que están viviendo con 285.000 mangos mensuales, más un bono de 70.000 pesos que no les permite poder organizarse, más de 5 millones de ellos en esa condición, y así estamos camino a este cabildo en todo el país discutiendo el dolor de nuestro pueblo. ¿Qué es lo que falta, Tano? Porque el diagnóstico me parece que es coincidente. Estoy pensando en todos aquellos sectores que aún con matices político-partidarios son antagónicos al modelo de Milei, que observan la crueldad, que observan el direccionamiento de las políticas públicas. Pero, ¿qué es lo que está faltando? ¿Entender la trama común? ¿Encontrar la manera de interpelar? ¿Qué es lo que sentís que está faltando? Creo autoridad para convocar. ¿Liderazgo? Hoy no hay... Y sí, me parece que sí. Hoy eso es lo que nos está... pues quizás es precario lo que digo, y pueden no compartirse, pero vos pensás que hoy y ayer fueron 48 horas de movilizaciones que se podrían haber unificado, porque vos tenés el Garrahan, los compañeros de la cultura, del teatro, con el sindicato de actores, los cabildos abiertos, la madre de Plaza de Mayo. Ayer estuvieron los curas de Opción por los Pobres, los excombatientes de Malvinas, los jubilados, a la mañana los universitarios, cortes en algunos lugares del país. Ayer dicen que hubo 25 movilizaciones. Bueno, ¿quién tiene autoridad para poder sentar eso, para poder armar una mesa que direccione políticamente una estrategia para poder vencer a Milei, o ponerle un freno o limitarlo? Me parece que nos está faltando eso. Tano, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero decirte que obviamente ustedes lo ven y por eso lo hacen, pero no quiero dejar de mencionarlo. En la propuesta de los cabildos abiertos hay algo que es muy atractivo, que es la posibilidad de ofrecerle a buena parte de la ciudadanía que está muy angustiada, te diría desesperada por la situación que cada uno de nosotros está atravesando y que necesita y que está pidiendo ámbitos de participación. Digo, más allá de las marchas, que por supuesto está bien y hay que participar de las marchas, son fundamentales, pero poder discutir política en distintas mesas de trabajo es algo que hasta ahora no se viene proponiendo, por lo menos de manera pública y abierta, ¿no? Sí, y creo que son las herramientas que tenemos que ir explotando y que las tenemos que poner en juego y que tenemos que poder pensarlas también para que se lo pueda apropiar la comunidad, y también tenemos que animarnos a hacerla usada porque muchos compañeros y compañeras no tienen la posibilidad de organizarse para estar a las 3 de la tarde en un cabildo, y entonces tenemos que ver cómo le damos eso otro cuerpo y otra impronta. De hecho, nosotros el jueves de la semana que viene estamos definiendo el lugar, vamos a hacer una apertura de debate, una multisectorial de apoyo a los jubilados para ver si podemos unificar criterios, avanzar con ellos, pensar con ellos, porque tampoco es lógico que se naturalice que todos los miércoles por cobrar la mínima y tratar de reclamar te tienen que reprimir, ¿no? Y el pueblo termina naturalizando un marco represivo, y termina naturalizando que hay 5 millones de personas que tienen que ir con 285 lucas. Entonces hay que encontrar la vuelta a esto. Nosotros tenemos que poder debatir, abrir la cabeza, sentar, pensarnos, y además porque atraviesa a toda la comunidad, independientemente de donde vos te pares. Todos tenemos o tuvimos abuelos, padres que están en esa situación de vida, y que estamos obligados a transitarlo. Entonces los cabildos, las multisectoriales, los ámbitos de participación hoy son un emergente que hay que abrazarlos, sobre todo si queremos que la antipolítica no gane. Tano, te hago una pregunta. ¿Cómo, más allá del tema de la falta de autoridad o de liderazgo,
¿Cómo lees vos esto de la mayor cantidad de pobres, mayor cantidad de manifestaciones todos los días y después elecciones que terminan reforzando al gobierno o la baja participación a la hora de ir a votar? ¿Qué crees que es lo que está ocurriendo? No sé, te digo la verdad para no decirte cualquier cosa. La verdad que me cuesta mucho identificar. No sé si hay un universo que nos está diciendo todo esto está tan mal que esperemos que se detone todo y aparezca algo nuevo. Porque lo cierto es que cuesta mucho poder identificar por qué alguien que no morfa 2 veces por día puede seguir votando a Javier Milei, o puede seguir viendo el mismo canal de televisión que lo pone a Javier Milei como autoridad de gobierno. O sea, es como muy raro todo. Y lo cierto es que hay como una cosa así como de cansancio, ¿no? Nadie se sorprendió de haber visto a la jueza esta que se que se armó su reality con la causa de Maradona, porque nadie espera nada de la justicia. Ahora, lo que está hecho mierda no es esa jueza, está hecho mierda el Poder Judicial. Las cárceles están desbordadas de gente que no tuvo un juicio que lo pueda respaldar, porque la mayoría de los delitos que están en nuestro país, si no tenés dólares para pagarle a los abogados, te dejan adentro, y las condiciones de vida que hay de la población que hoy está privada de la libertad son inhumanas. Y hay todo un sistema que goza de eso y funciona de eso, y bueno, hay que revisar. Hoy como estamos tenemos que revisar todo, no hay una sola explicación, y la verdad que cuesta mucho poder pensar por qué Javier Milei es una alternativa para el pueblo argentino, por qué no podría ser expert en la provincia de Buenos Aires, por qué María Eugenia Vidal, después de haber estado viviendo en un cuartel militar escondida del pueblo bonaerense, hoy es una autoridad para poder hablar a la sociedad. ¿Por qué Ritondo no está siendo cuestionado con las cantidades de propiedades que tiene y las acusaciones que dando vuelta? Es un montón todo, ¿no? Y lograr una síntesis de eso, yo no la tengo, me encantaría tenerla. Si ustedes lo tienen, compártanlo, porque yo también quiero poder saber por qué la gente vota como vota. No, quiero decirte, estamos charlando con Daniel Tano Catalano, que tu no sé me parece de las cosas más honestas que se están diciendo por este tiempo. No sé tampoco qué es lo que pasa con los liderazgos, con las dirigencias de segundas y terceras líneas orgánicas pero muy importantes, pero es un no sé que por lo menos nos sitúa en otro lugar. Frente a ese no sé, me pregunto si ustedes dirigentes se dan los espacios necesarios para tratar de evacuar ese no sé. Puede ser una pregunta. Quiero volver o vincularlo en todo caso con lo que dijiste, ausencia de liderazgos. ¿Vos ves a alguien que sea líder y no se esté haciendo cargo de ese liderazgo, o en realidad lo que te parece es que los liderazgos que tuvimos hasta ahora, no hablo solo de uno o de una, por si alguien cree que estoy solapadamente diciendo eso, me refiero a distintos tipos de liderazgo que existen en cada uno de los de los segmentos de nuestra sociedad? ¿Crees que tienen que revalidarse? ¿Crees que no se animan a salir a jugar? ¿Crees que están esperando un quiebre mayor de ese sector de la sociedad que todavía no cuestiona las políticas de Milei? Es que es muy difícil poder tener una síntesis de eso, porque yo fui parte de la plaza que le pidió a Cristina que sea presidenta, candidata a presidenta. La decisión de ella también nos pone a nosotros en un lugar determinado, porque cumple un liderazgo que quizás no tenga que ver con el rol institucional, salvo en el partido, y entonces también hay que pensar qué le pasa a los muchachos con el partido que pidieron que se normalice y después no pudieron estar, y quizás no es el partido el lugar donde se tenga que construir la síntesis, o quizás sí. Es muy difícil poder interpretar cómo es el juego de la política. Yo tengo obviamente mi corazón, mi bandera, y estoy en el PJ, porque a mí me abraza la forma de ver el universo como lo ve Cristina, pero evidentemente no es lo que le está pasando al resto, y está bien que quizás eso suceda. Lo que me parece que tiene que haber en todo caso es una honestidad respecto de qué es lo que nos está pasando a nosotros con la política y qué estamos dispuestos a ceder para poder construir una unidad, ¿no? Porque la gente te dice cómo vamos camino a lo que viene. Y yo quiero ir camino a lo que viene de la identidad del kirchnerismo. Aunque no pueda ser protagonista del kirchnerismo frente a lo que viene, o sea, el kirchnerismo ocupe ese lugar. Pero le quiero hacer de esa identidad por llegar a acuerdos.
y en esos acuerdos saber qué estamos dispuestos a hacer cada uno para que el país tenga la posibilidad de salir adelante. Y eso no estaba pasando, no estamos discutiendo política, no estamos discutiendo qué proyecto de país necesitamos, cómo lo necesitamos, dónde lo necesitamos, hacia dónde vamos. Y eso es un problema que tenemos que transitar todos. Y hay que hacerse cargo de que quizás es más fácil evitar esas discusiones. Y creo que en eso la Libertad Avanza tuvo una capacidad, dijo, che, todo esto es una mierda, funciona mal, voy a hacer mierda absolutamente todo, y desde eso voy a construir otro país. Lo está haciendo de la peor manera, lo está haciendo dejando un tendal de muertos, lo está dejando con una crisis agónica, y a eso nosotros no tenemos todavía una respuesta de unidad para darle. Tenemos respuestas individuales, respuestas sectoriales. Hay que construir una respuesta de unidad que sea categórica, que sea brutal, que sea durísima, y ponernos todos a meditar para que este hombre se vaya. Cuando comenzó el proceso Milei y rápidamente mostró su capacidad de daño, más allá de lo que había dicho que iba a hacer, ¿no? Cuando efectivamente se empezó a ver eso en acción, había una reflexión respecto de aquellos sectores que esperaban, lo sintetizo en Semana Santa, mucho pochoclo para ver la caída, digamos, ¿no? de algún dirigente. La mayor preocupación, Tano, estamos pensando juntos, no sé, estamos reflexionando muy a carne viva. La mayor preocupación creo que era que no hubiera que esperar un golpazo muy fuerte, casi una tragedia social, ponele 2001, para generar anticuerpos suficientes, por lo menos para detener el impacto de ese daño. Es decir, que no fuera eso lo que determine el movimiento pivot de la política o si vos querés, del sentir de la sociedad respecto a un proyecto político. Casi que estamos muy cerca de eso, ¿no? En algunas miradas muy pesimistas. Es decir, que hasta que la cosa no toque fondo, o que es ese deterioro el que eventualmente va a modificar un poco la escena, y fallando la política en tratar de evitar eso, que me parece que es en un momento de repliegue, en un momento de derrota electoral y derrota política, y hasta de derrota cultural, la función de la política tiene que ser, bueno, poner dique de contención al deterioro. No sé si se entiende la reflexión. Se entiende. Yo igual creo que hay un problema que lo discuto mucho con mis propios compañeros, que es quiénes tenemos mayor responsabilidad para poder organizar que esto tenga una solución. Vos a una persona que cobra 285.000 pesos por mes y paga una pensión y va a comer un comedor popular, no le podés pedir, y que tiene más de 65 años, le podés pedir que sea rebelde y revolucionario. A una persona que vive en una situación de vulnerabilidad social, que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene cloaca, que come en el comedor barrial, no le podés pedir que se haga cargo de pensar los destinos de la patria. Y pensar que ellos van a ser los responsables de que esto se siga agudizando porque no salen a pelear es de miserable. Nosotros tenemos una responsabilidad, los que comemos todavía 2 veces por día, los que tenemos responsabilidades políticas, los que podemos, los que hacemos política, los que discutimos qué país queremos, somos los que tenemos que tener el protagonismo para que esta agonía termine. Y acá se cargo de eso. Creo que es muy cómodo responsabilizar por parte de una parte de la dirigencia política. Bueno, cuando la gente ya no pueda más va a salir. La gente ya no puede más y lo que está haciendo es ver cómo carajo hace para que sus pibes no se mueran de hambre. Y nosotros no tenemos un proyecto político en donde puedan abrazarse y decir, mira, es por acá, banquemos, hagamos a militarla. Me parece que hay una responsabilidad que no se quiere asumir. Muchas veces la política prefiere contar los muertos del sistema que los muertos de la rebeldía. Tano, lo último, ¿cómo van a comunicar los... Qué fuerte. Se cortó. Bueno, sí. Pensé que había hecho un punto dramático después de una frase tremenda, pero no sé, se cortó la comunicación. A ver si podemos recuperarlo por lo menos para saludarlo. Estábamos charlando con el Tano Catalano, dijo... Muchas veces las dirigencias prefieren llevar a los muertos del sistema a los muertos de la rebeldía, algo así, ¿no? Sí.
Mi última pregunta era saber, porque estaba camino a los cabildos abiertos de la CTA, a ver cómo iban a comunicarle a la sociedad, bueno, los resultados de ese proceso, pero muy, muy al desnudo, ¿no? Un dirigente que tiene una responsabilidad muy grande, es el secretario general de ATE Capital y un secretario adjunto de la CTA. Pensé que habías hecho un punto dramático, Tano, en esa frase que nos dejó un poco en silencio. Déjame preguntarte eso, ¿cómo van a comunicarle los resultados, o por lo menos cómo fue estos encuentros de cabildos abiertos de la CTA? Va a haber ahora una intervención magistral, obviamente, de nuestros compañeros, y después va a haber un documento en el marco más amplio de unidad, porque bueno, está viendo pymes, está viendo universidades, está haciendo también organismos de derechos humanos, y se va a trasladar por todas las redes sociales las síntesis que se puedan construir, no solamente Capital Federal, porque eso está pasando en todas las provincias, así que va a haber una buena síntesis para compartir, para pensar y para que haya apertura al debate. Gracias, Tano, un abrazo. Un abrazo a usted. Daniel El Tano Catalano dejó varias impresiones, ¿no? Insisto, un dirigente que tiene responsabilidades. Dijo 48 horas de movilizaciones, y hay que pensar que todo eso se podría haber unificado de alguna manera. Muy crítico con la CGT, porque la CGT dijo que no había clima de paro. Se pregunta quién tiene la autoridad para generar ese nucleamiento, y ahí habla de crisis de liderazgos. Dice que no se le puede exigir lo mismo a alguien que gana 200 lucas por mes, 300 lucas por mes, y está pensando en tratar de comer las comidas del día, o eventualmente que sus pibes no lo sufran. Y cuando Gaby le preguntó por qué, dijo no sé. La verdad que todavía en etapa de tratar de entender, no el diagnóstico de las políticas de Milei, ¿no? Sino tratar de encontrarle explicación por qué la política no prende. No desentendiéndose, sino cuestionándose. Se lo nota que están cuestionándose para adentro. Un autocuestionamiento muy fuerte, digamos, sí. ¿no? Sí, en una persona además muy comprometida. Yo no me olvido, lo charlábamos hace un ratito, cuando intentaron matar a Cristina Fernández de Kirchner, él se hizo cargo de aquella frase que sonó tanto sonó, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y él mismo salió a la calle y se puso al frente de una resistencia que había que generar, haciéndose cargo de esa frase. Él mismo decía, bueno, ¿y el quilombo cuándo se arma el quilombo? Salió a la calle sin esperar convocatoria, digamos, así es, ¿no? Que nunca llegó, por otra parte. No, y en todo caso también poniéndose al frente para generar esa convocatoria, ¿no? Una persona muy, muy comprometida. Sí, es un no sé, como decimos, no a partir de la ignorancia. Claro. Es un no sé que interpela, porque él sí dijo algunas cuestiones. Cuando habló de la justicia, por ejemplo, no es el problema de la jueza, es el problema de un sistema que está podrido. Y de alguna manera lo mismo dijo de la política, que no hay, que está estallado ese espacio político, y por eso mucha gente... ¿Por qué hay tanto auge en el fútbol, en las iglesias? Porque la gente, muchas van a esos lugares a canalizar cosas que bien podrían haber canalizado por la política, como se hacía en el pasado, digamos, o por lo menos mucho más que ahora. Por eso es lo que desapareció, y él es consciente de eso, quizás no tiene respuesta, pero sí sabe perfectamente que ese es el territorio donde hay que trabajar, ¿no? Hay dirigentes que prefieren los muertos del sistema a los muertos de la rebeldía. Qué frase, metió el Tano Catalano, 5 y 5. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad,
la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Se viene la desinteligencia artificial. Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el viernes 30 voy a estar en Cava. ¿En dónde? En la Flor de Barracas de la calle Suárez 2095. Las entradas las conseguís por Passline o llamando al 11 35 90 57 45. 90 minutos de humor no aptos para negacionistas, terraplanistas ni gente que habla con perros muertos. Viernes 30, La Flor de Barracas, y el show se llama Inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. De la tarde nos quedamos conversando y reflexionando sobre la charla con el Tano Catalano. Seguramente ustedes también. Muchos temas, muchas historias para compartir hasta las 6.
Gaby Radiche. Bueno, una de las noticias que en estos últimos días apareció publicada en Boletín Oficial y estas decisiones que toma la gestión Milei tiene que ver con el Instituto Nacional del Teatro, de sacarle, entre muchas otras cosas, la autarquía, que esto es la posibilidad de ser absolutamente autónomo de acuerdo a sus acciones, más allá de quien esté gobernando, más allá del gobierno de turno. Hay una conferencia ahora, hace un ratito, seguramente debe estar ocurriendo o por comenzar, en la sede de la Asociación Argentina de Actores, acá en Alsina 1762, porque se reúne el Consejo del sector teatral, toda una serie de representantes de distintas actividades que hacen en el universo teatral, para contar, en un comunicado seguramente y en un abrazo que va a ocurrir el próximo 1 en donde funciona el Instituto de Teatro, para contar un poco la preocupación que tienen. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional del Teatro, entre muchas cosas, lo que hace es garantizar que funcione la actividad teatral en toda la Argentina. Estamos acostumbrados a decir del teatro en Buenos Aires, el teatro del que habla el mundo, el teatro de la Argentina, y es el teatro de la calle Corrientes, o del off Corrientes, o del teatro alternativo, pero hay mucho y muy rico teatro en todo nuestro país. De hecho, cada vez que se hace la Fiesta Nacional del Teatro, en el lugar ideado, elegido para hacer esa fiesta, convergen todas las provincias con una representación que se fue trabajando durante todo el año, que son elencos elegidos, que son elencos que trabajan el color y la identidad de su cultura, de la cultura provincial, para sumarla a ese color que hace el federalismo que promueve el Instituto Nacional del Teatro. Las cuestiones principales que han sido citadas, entre otros, por ejemplo, por Guillermo Parodi, que es uno de quienes firmó, de los ex directores ejecutivos y directores de todo tipo que tuvo el Instituto Nacional del Teatro y que han firmado un comunicado en las últimas horas también, para repudiar este cercenamiento de la libertad de acción del Instituto de Teatro, que a lo largo de décadas se consolidó como una política pública ejemplar en toda la Argentina. Bueno, hay muchos hombres y mujeres vinculados a la actividad teatral que están marcando lo grave de esta situación. En un rato veremos de qué se trata este comunicado que van a dar a conocer y que también promueve, vuelvo a decir, el abrazo que van a hacer este fin de semana. El abrazo va a ser este primero, el domingo, a las 12 del mediodía, ahí en Santa Fe 1235, que es donde está el Teatro Regina, donde está la Casa de los Actores. Es un lugar muy querido por la escena teatral, un lugar donde hay mucha actividad teatral. Ahí también, como sede del Instituto Nacional del Teatro, se va a convocar a toda la comunidad cultural y comunidad teatral. Pasa que está tan terrible todo que yo, que vivo por esto, trabajo sobre cuestiones vinculadas al teatro y todo, siento la desesperación de que cada vez resulta menos preocupante la urgencia de los trabajadores de la cultura, hasta que no se les dé esa entidad de trabajadores de la cultura, porque si seguimos hablando de cultura, más allá de todo el peso y obviamente el compromiso que puedo tener yo o cualquiera de nosotros con la importancia de la cultura como algo simbólico e identitario, la realidad es que es una industria cultural que permite el trabajo de un montón de gente. Siguen cercenando, es tanto o más importante que cualquier otro trabajo que hoy en día esté siendo violentado y avasallado por estas nuevas políticas. Me parece que lo importante en todo caso es visibilizarlo, seguir insistiendo. No es algo suntuoso, no es algo de entretenimiento, entre comillas, ¿no? Y con todo respeto por el entretenimiento, estamos hablando de los puestos de trabajo y de la identidad de la comunidad teatral de la República Argentina. La situación es crítica. Sin Instituto Nacional del Teatro, el federalismo teatral se va a ver severamente en jaque. Estamos hablando del sostén de las salas. El sostén de las salas de teatro depende del Instituto Nacional del Teatro, entre muchas otras cosas. Situación preocupante, en un rato veremos si llegamos a tener el comunicado. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. ¿Por dónde vamos, Néstor? Vamos a ir por Elon Musk, pero antes déjame decir una cosita muy chica. No sé si vieron este asunto de Anno Bon, Año Nuevo, esta isla que se quiere hacer argentina. Es una noticia increíble. Nueva Guinea, ¿dónde es? Sí, es una isla que está en el Atlántico, que pertenece a Guinea africana. Y como Guinea fue colonizada, en realidad fue colonizada por los portugueses. Africano, ¿no? África del lado del Atlántico. Del lado del Atlántico. Fue colonizada por los portugueses, buen año, digamos,
en portugués, pero después fue comprado, adquirido un acuerdo entre Portugal y España y por eso hablan español, pues fueron colonizados por los españoles después de los portugueses. Esta gente que vive en esa isla, que pertenece a ese país, quiere hacerse argentina porque acusa al gobierno de Guinea de ser un gobierno dictatorial. En realidad hay una junta militar provisoria y la gente que está en la isla se siente hostigada, en fin. Se quieren hacer argentinos. ¿Pero qué te extraña, Néstor? No, ¿Por qué alguien no querría ser argentino? Exactamente, uno se pregunta. Sí, vamos a estar atentos a esa cuestión. Ayer Juan Di Natale decía, la historia tiene todas las características, la historia, el acontecimiento, todas las características dignas de una buena bomba de humo para este tiempo. Bueno, es cierto. Pero que haya un país, porque esto es oficial, el tipo lo dijo, el líder de esa isla, que son 20.000 personas, dijo que quiere ver 20.000. Sí, que están con recursos súper pobres, Sí. están muy complicados Así que de yo les daría agua. la bienvenida. Una economía muy ¿Se primaria. sabe cómo Muy votarían? precaria. No, pues a lo mejor digo, ¿Cómo qué? Y bueno, ¿cómo por eso no votarían? tenemos que dejar que esta sea una movida del oficialismo argentino, porque después van a capturar 20.000 votos y tenemos que hacer Claro, una propuesta. no, del hay que lado evaluar nuestro. muy bien eso. Bueno, se fue Elon Se Musk. llegan a perder las elecciones por 20.000 votos, ¿sabes cómo me acuerdo de esta charla, no? No creo que voten. Este gobierno es un gobierno, entre otras tantas cosas, bastante racista, y así que no creo que les caiga Bueno, bien. vamos a hablar de la reforma migratoria en un Bueno, ratito. por ¿no? ejemplo. Bueno, se fue Elon Musk, renunció. El tipo que se copió de Sturzenegger, que le compró el plan de motosierra a Sturzenegger y serruchó varios organismos en Estados Unidos, despidió gente y todo, se fue porque dijo, francamente me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos que acaba de presentar Trump, que aumenta el déficit y socava el trabajo de DOGE. DOGE es el departamento del cual él está a cargo, el ministerio, ¿no? Le agradeció de todas maneras a Donald Trump haberlo puesto de ministro en estos 5 meses de gestión, en la cual realmente Musk fue el responsable de serruchar muchas partidas presupuestarias para hospitales, para universidades, para el Departamento de Estado, en fin, para varias cuestiones, ¿no? Siempre se dijo que iba a durar poco, por varias razones. Primero, administrativamente, porque la forma que fue contratado por el Estado, una especie de decreto de empleados especiales, así se llama, de funcionarios especiales, tiene que tener una fecha límite, y esa fecha límite se acercaba pronto, es decir, era una especie de contrato a término, y además el propio Departamento de Cortes Gubernamentales, este DOGE, termina por ley en 2026. Cuando, dicho sea de paso, Estados Unidos cumple 250 años de su independencia. O sea que igual su vida era corta en la administración pública. Pero además está claro que generó mucha polémica, que tenía un enfrentamiento con varios dirigentes del trumpismo, que viene de otro palo, viene del palo del globalismo, del empresariado, de estos multimillonarios que llegan al poder, y que, como dijo alguna vez una crítica de su función en Estados Unidos, en esta película no hay lugar para dos héroes. O es Trump o es él. Y este quería tener cierto protagonismo. Así que bueno, se fue argumentando que en este proyecto de ley que presentó Trump ahora no están los recortes fiscales como él los hubiese querido. También es cierto que todos sus negocios están yendo bastante mal. Tesla, que es quizá uno de sus principales de autos eléctricos, está perdiendo la carrera frente a los autos eléctricos chinos, particularmente la empresa BYD, que también, dicho sea de paso, anunció que se va a instalar en la Argentina. Lo viene diciendo hace rato, pero ahora confirmó que va a ser así. El tema satelital no le está funcionando tanto. Él tenía expectativas de llegar a negocios en la reconstrucción de Ucrania una vez que terminara la guerra. Esa guerra todavía está en marcha. El tema de la plataforma X, por supuesto, es un éxito comercial, pero cada vez le genera... O sea, él se tiene que encargar de los negocios. No quiero decir con esto que él se hubiese mudado a Washington, cosa que no ocurrió, y que se gastara muchas horas de su trabajo en el ministerio. Insisto, cosa que no ocurrió. Pero lo distraía un poco de atender sus Pero no es cuentas. que se va en buenos términos. No, se va un poco peleado, le agradeció a Trump formalmente la oportunidad que le dio, pero generó más lío de las soluciones que trajo. Porque ahí está la pregunta, ¿no? Más allá del propio Elon Musk y el análisis de su mirada del mundo y la capacidad que tiene para influir eventualmente en el devenir mundial. Sí, la salida, pues no es gente, ni Trump ni Elon Musk, es gente que tiene la madurez suficiente o parece tener la madurez suficiente para terminar en buenos términos. Es decir, si la salida de Elon Musk le va a generar algún tipo de impacto y costo político a Trump. Yo no creo. En todo caso el costo político se lo ganará por otras cosas, pero sí le generó costos políticos o internacionales a Trump. Por ejemplo, el último escándalo de la Casa Blanca, este desplante que le hicieron al presidente de Sudáfrica, al que lo hicieron ir al Salón Oval, no comentamos eso acá porque no tuvimos oportunidad. Pero la gran Zelensky le hicieron. La gran Zelensky, pero peor, porque lo llamaron al Salón Oval al presidente de Sudáfrica,
le mostraron un video trucho diciendo cómo los sudafricanos negros que están en el gobierno asesinan a granjeros blancos, cosa que era falsa. Ni siquiera era un video de Sudáfrica. Ni siquiera, o sea, todo mal. Y eso, de alguna manera, no sé si del video en particular, pero todo ese clima lo generó en parte Elon Musk, que es nacido en Sudáfrica, recordemos, aunque tiene la ciudadanía estadounidense, y es un enemigo del gobierno actual del Congreso Nacional Africano, que es el viejo partido Mandela, que sigue en el gobierno de Sudáfrica. El presidente demostró que no solo no hay asesinato de granjeros blancos, sino que las violencias que sufre Sudáfrica, el sector rural y en las granjas, la mayoría, creo que dijo, de los últimos 30 asesinatos en estos 2 años, era gente negra. Y él lo dijo, nosotros no hacemos segregación por raza, pero tenemos obligación de decirlo ante esta acusación. Y creo que había 2 de los granjeros, de los 30, que eran blancos que fueron asesinados. Entonces eso le generó un papelón más, uno de los cuantos papelones que tiene Trump, y en parte incidió Elon Musk, que fue el que metió baza para agitar la pelea con Sudáfrica, que es un país de los BRICS, que es un país que tiene una visión distinta de la de Estados Unidos. Así que diferencias había, era un tipo, como uno puede imaginarse, un multimillonario en el gobierno, no es lo que mejor sabe hacer, y se quiere dedicar a los negocios. Ya hizo la tarea sucia de cerrar, insisto, varias partidas presupuestarias, y se va a sus negocios a tratar de remontar una situación accionaria y de rentabilidad que no le fue muy bien en este año. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende, la patria se defiende. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Mi patria querida. Sábado 7 de junio a la hora 22 en el Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Tus mañanas son mejores con AM530. A las 7, Nicolás Márcico propone Un Buen Comienzo. Todo lo que necesitas para empezar el día. A las 8, llega Caballero de Día. Roberto Caballero, con toda la información, el análisis y la opinión para entender un poco más. A las 10, Siempre Soy. Daniel Tonietti y su equipo con su mirada sobre nuestra realidad. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Empresa pública y Estado empresario en la Argentina. El libro de Marcelo Ruggier y Lucas Iramaguín. Un recorrido histórico y conceptual del Estado empresario argentino y de su rol estratégico para el desarrollo nacional. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él.
5 de la tarde, 25 minutos, entramos en zona de cafecito con Juan Carlos Junio. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buena jornada. Gracias, igualmente. ¿Cómo están ustedes por la radio de B? Estamos bien, llegó el fresquito, ¿no? Sí, llegó bastante fuerte, sí. Me obliga a preguntarte si cambiás alguna costumbre en el bar de los muchachos y la muchacha. Bueno, no, en el bar estamos siempre la barra, lo que importa la amistad, el chamullo, la fantasía, la verdad. ¿Y entonces qué tomás? No, hoy tengo ganas de tomar un San Felicien, voy por un vinito bueno. Bueno, muy bien. Qué bien. Bueno, para la charla política. Bueno. Pensé que salía coñac, con el fresquito. Sí, ya mañana seguramente voy por ahí, coñac o ron, pero hoy tengo un antojo de San Felicien. Vos sabés que tuvimos una charla con el Tano Catalano hace un rato, en el marco de los cabildos abiertos de la CTA. Ajá. Te quería preguntar por el Garrahan, ahora te pregunto por ese conflicto, el gobierno de una respuesta, pero nos dijo 3 cosas que quiero compartir con vos y a ver a qué reflexión te lleva. Por un lado dijo 48 horas de movilizaciones de sectores saliendo a la calle, protestando por distintas cuestiones, entre ayer y hoy, a eso se refería, entre científicos y científicas, universitarios, jubilados y jubiladas, el Garrahan, etcétera. Después dijo que lo que él sentía que estaba faltando para esa coordinación eran liderazgos. Y que esos liderazgos, que no terminaban de aparecer, que probablemente emergieran, pero que no estaban apareciendo de manera suficiente como para interpelar a cada sector y generar otro tipo de acción un poco más colectiva, digamos, ¿no? Y después dijo también que él no sabía por qué eso no estaba ocurriendo. Fue muy sincero, como dice Néstor, no de un no saber de ignorancia, sino se sentía interpelado y no encontrando algunas respuestas. Pero después dejó otra frase, una frase que es la siguiente: hay dirigentes que prefieren los muertos del sistema a los muertos de la rebeldía, dando a entender que hay como una suerte de esperar hasta que se quiebre de alguna manera la confianza definitivamente en algunos sectores de la sociedad y recién entonces recuperar cierto protagonismo para salir a interpelar o a intentar convocar. La verdad que nos pareció una charla muy al desnudo. Podemos coincidir o no en las caracterizaciones, pero valiosa en ese sentido, Juan Carlos. Bueno, vos dijiste 3 cosas, me voy a permitir, en fin, comentar un poco, impresiones, ¿no? Yo creo que hace muy bien el Tano en valorar estas movilizaciones, porque de verdad, no solo que es imprescindible valorar, no estamos en una ola de movilizaciones, pero sí comienzan, o recomienzan, mejor dicho, una cantidad de respuestas importantes de lucha, resistiendo la ofensiva feroz del gobierno contra el movimiento obrero, los trabajadores y contra la sociedad, porque lo del Garrahan, en fin, no es solamente un tema contra los médicos residentes del Garrahan, sino que ahí el último afectado o el principal afectado son los niños enfermos de la Argentina, y yo diría del continente, porque es el hospital más importante de pediatría de la Argentina al que concurren niños de todo el continente. Por lo tanto, creo que hace bien en rescatarlo. Ahora, sobre la segunda cuestión que él dice falta liderazgo, yo creo que esa falta de liderazgo que él dice es como consecuencia de que hay una falta de marco político, que es lo que venimos todos diciendo, no aspiro a ninguna originalidad, de un marco político fuerte, amplio, con una perspectiva política específica que se proponga confrontar con el conjunto de las políticas de derecha reaccionaria de este gobierno, y entonces sobre la base de esa fuerza creo que los liderazgos parciales se sentirían mucho más fuertes, porque claro, yo comprendo que luchan, tienen su liderazgo, pero se sienten un tanto solos y aislados. Por lo tanto, sería ideal que aparezca alguna gran figura nacional. De hecho existen, pero yo creo que también están apagadas o están opacadas, mejor, por ese otro problema que es el problema político estratégico más grande. Con respecto a la tercera cuestión,
con la frase de los muertos del sistema y los muertos en rebeldía. Bueno, yo tengo una opinión de toda la vida, desde la conceptualización política y la experiencia política. Eso de esperar a que el sistema se pudra, se debilita y se vaya corroyendo, que se vaya polillando y caiga solo, y entonces mientras tanto esperamos y no, eso francamente creo que no existe, que es un gravísimo error. Uno tiene que hacer lo que hace el Tano Catalano y tantos otros, que es enfrentar, luchar, porque es el modo de aglutinar fuerzas, y también es el modo de responderle a la sociedad, a los trabajadores, con un espíritu precisamente de rebeldía y de lucha. Si no, eso nos llevaría in extremo a la motosierra y a toda esta ofensiva nos quedamos pasivos a la espera de que no. Yo creo que no hay tal cosa. Acá lo que hay que hacer precisamente es incrementar la lucha, articularla cada vez más, que creo que francamente creo que lo de estos días es importante, está ocurriendo. Se va a venir dentro de no mucho tiempo una gran movilización universitaria que impacta fuertísimo en el conjunto de la sociedad. Bueno, también está dando vuelta el tema del movimiento obrero nuevamente a partir de la liquidación del derecho de huelga y los salarios. O sea, hice algún comentario, solo 3 puntos. No, te estamos escuchando con atención. Sí. Evidentemente, repaso un poco la charla y en función de lo que dice, no es que el Tano Catalano dice no hay liderazgo, ¿no? Dice que eventualmente hay liderazgos que están más a la espera, que están más pasivos tratando de acompañar. Sí. No, seguramente no todas las cosas son blancas y negras, debe haber matices, debe haber contradicciones. Lógico. Pero esquematiza una discusión que se observa, que está evidentemente clara. Respecto de los liderazgos que articulen, ¿qué pensás, Juan Carlos? De los liderazgos que articulen, sí. Bueno, eso está opacado. No digo opacado porque creo que hay líderes y lideresas en la Argentina. Sí, creo que existen. Solo reitero mi opinión, que al estar subsumido, reducido, opacado el proyecto político opositor, la falta de unidad y de articulación debilita totalmente a los líderes y debilita el conjunto de la lucha y el conjunto del marco y la perspectiva política. Entonces, ellos también son víctimas, esos líderes. No me refiero solo a Cristina y Kicillof, sino quizás otros también. Todo eso está relativizado, precisamente porque no hay una articulación política y un proyecto político, y yo diría un programa político con ideas que se le oponga con fuerza a este gobierno. Entonces, bueno, pero quien tiene la capacidad no solamente de convocar para diseñar ese proyecto, sino la capacidad de instalarlo y que tenga fuerza conceptual y presencia política son los liderazgos. Ahí hay una relación permanente, una correlación, una codependencia permanente. Sí, es la responsabilidad principal es de los líderes y de las líderes, eso no tengo duda. Después, a su vez, ellos también tendrán sus condicionamientos, en fin, sus organizaciones políticas con sus tensiones adentro, pero no niego, porque tampoco quiero simplemente decir que el problema es exclusivamente de Kicillof y Cristina, ¿no? Que claro, reitero, son los principales referentes, son los principales líderes y tienen la principal responsabilidad. A mí, hay algo, te hago una pausa ahí, hay algo del discurso de Cristina del barrio Saldías, ahí cerca de la 31 del domingo, el 25 de mayo, que me parece para prestarle más atención todavía. Cuando ella hace un análisis de la ausencia en la participación electoral, en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, pero en general, y después dice como que hay una deficiencia en la convocatoria, porque ella deduce, dice, bueno, si hubieran ido a votar más personas, probablemente deberían haber ido a votarnos a nosotros, pero no fueron, con lo cual no lo eligen a Milei, lo eligen menos a Milei, pero tampoco nos eligen a nosotros. Y ella dice, no sé, lo estoy pensando. También hay un impacto del momento que también en los liderazgos puede estar todavía en circunstancia de elaboración, digamos, ¿no?
Sí, yo valoro que alguien con la referencia y la confianza en sí mismo y la confianza que tiene una gran parte de la sociedad en ella diga lo estoy pensando, porque ese punto que vos describís, que ella analiza acerca de que, bueno, del ausentismo y si hubiera habido más presentismo, hubiéramos tenido nosotros más votos, precisamente porque el ausentismo mayor es en los sectores más humildes donde más votos tuvimos. Ese es un análisis que, bueno, que hacen muchos, ¿no? Pero está bien que diga que lo tenemos que pensar, porque yo comparto que hay incógnitas todavía en la lectura de estos resultados, ¿no? Que hay que interpretarlas mejor y que vale la pena repensarlo. Solo que me permito decir modestamente, tratemos de pensarlo más rápido, ¿no? De pensarlo rápidamente, porque hay que tomar definiciones políticas, pues simplemente porque los tiempos políticos se acortan y cuanto antes resolvamos el problema. Porque yo escuché que alguno dijo que algo que es cierto, bueno, hasta las últimas 2 horas tenemos tiempo, ¿no? Creo que lo dijo el Cuervo, al que yo le tengo especial afecto. Pero francamente creo que si lo podemos resolver en las próximas 2 horas, entonces tenemos varios meses más para galvanizar a la fuerza política, a la militancia política y llegar al pueblo, ¿no? Quizá estoy pensando a partir de lo que vos nos contabas, estamos en el cafecito con Juan Carlos Junio, a partir de una charla que tuvimos con el Tano Catalano. Si uno sintiera que están los espacios de discusión política y de debate político, es decir, que hubiera una madurez en cuanto a cuáles son los mecanismos para elaborar todas estas ideas y todas estas incógnitas y estas dudas y estas contradicciones, que es legítimo que aparezcan hasta en los líderes más maduros y más seguros de sí mismos, como vos decías, pero tampoco está esa sensación, es como que está hasta en debate interno las propias estructuras que eventualmente podrían anidar esas discusiones. No hay una confianza en la militancia que algo se está resolviendo en este sentido. Más bien se está pensando en, bueno, cómo se van a dirimir otro tipo de discusiones políticas. Quizá ahí aparece algo claro, ¿no? Quiero decir... pero estoy de acuerdo. Creo que eso es así, existe eso, pero es parte de la misma problemática. Sí, claro. A mi juicio es parte todo de lo mismo. No tenemos un ámbito... razonable de debate, de participación, de protagonismo diverso, y todo deviene de la derrota de octubre, ¿no? Que es una derrota política y cultural y que está llevando demasiado tampoco tiempo había antes, recomponerla. Pero tampoco estaban antes estos espacios ni estos mecanismos de debate también interno, es cierto, porque durante el gobierno de Fernández, con todo lo que, en fin, que creo que ha implicado el gobierno de Fernández desde el punto de vista de la disconformidad de una gran parte de la sociedad. Huelga mencionarlo. Sí, pero creo que ya venía, estoy de acuerdo, ya venía de antes un debilitamiento de la fuerza política, no solo del peronismo, sino de los otros partidos que concurren a Unión por la Patria, ¿no? Efectivamente, agregás y le agregás la complejidad que tiene el tema. Yo digo desde la derrota de octubre porque desde mi optimismo creo que hay que partir, sin embargo, de asumir esa derrota grande, y vos decís sí, pero viene de antes esta complejidad y yo lo comparto, ¿no? Pero bueno, después hubo grandes luchas y todavía, y nuevamente ahora hay luchas que creo que, en fin, nos pueden dar, y hay que tomar definiciones porque se puede triunfar, más que nada si nos logramos unir, ¿no? Así que, bueno, tenemos un escenario muy interesante por delante, además de muy dramático por las políticas del gobierno, ¿no? Juan Carlos, gracias por el cafecito, abrazo. Chao, chao. Juan Carlos Junio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp, 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende.
En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Estamos ordenando la ciudad, estamos renovando las escuelas, estamos mejorando el tránsito, estamos recuperando nuestros espacios, estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Qué momento hermoso, qué contradicción conviviendo con tantas cosas difíciles, pero son alegrías para el pueblo, ¿no? Pero Para el ¿qué pueblo pasó? canalla. ¿Cuál es la noticia? ¿Hay noticia? No es una noticia, es la noticia, te diría, a esta hora, para el pueblo futbolero en general, para el pueblo canalla en particular. Primero estamos escuchando una canción Del Plan de la Mariposa, de mis amigos los Andersen, que son de Necochea. No entiendo muy bien la relación. De Rosario no son seguros. ¿Qué tiene que ver? No, digo por la canción, porque viste que uno cuando es fanático de algún lugar, por la localía, puede llegar a... Está bien. Pero esperá, Di María es ídolo argentino, ¿viste? Que dice cuidando de Dios. Está bien. Con el corazón en la mano. Es así. O sea, se le escribieron por su papel en la selección y no por Rosario Central. Bueno, Dale, el tipo Angelito. Es rosarino, es Sí. de Central. Che, felicitaciones, Pablo. La noticia verdad. es que Ángel Di María, yo hasta ayer tenía como que bueno. Ahora vas a hacerte el que sos de Rosario, no de Boca. Cierran el Benfica. Su compañera hizo un posteo que termina con corazoncitos azul y amarillo y dale Ángel porque lamentó mucho la derrota en una final local frente al clásico rival en Portugal. Pero parece que hay un comunicado ya oficial, ¿o no? Le acaba, informanos. ¿Hay algo para ver? A ver. ¿Qué es esto? A ver. Hola, acá estoy de vuelta. En estos días algunos están de vacaciones, pero yo no puedo parar, porque soy Rosario Central. Ay, me vuelvo loco. Y aunque tuvimos un gran año, queda mucho por hacer.
con él, con ellos, pero sobre todo con ustedes. Armamos una fiesta hermosa. Déjame escuchar. Y cuando haces una fiesta así, no se la quiere perder nadie. Me está subiendo las pulsaciones. Pero esto recién empieza. Mirá. Vamos a seguir creciendo, a volar cada vez más alto. Mira las fotos de Angelito. ¿Esa camiseta de dónde era? Por favor. Del club de... Jugante de Santiago. Ah, está bien. No, esto es muy emocionante. Para volar, vamos a necesitar tus alas. Para quienes nos están escuchando solo en la radio, están pasando los goles y las definiciones en finales de Ángel Di María, incluido el olímpico, mirá. Era un video muy emotivo, ¿no? Te estábamos esperando. No, me vuelvo loco. Claro, termina con la imagen de Di María haciendo el clásico corazoncito con sus dos manos y la camiseta que se tiñe de los colores de Argentina, de blanco y celeste, a los colores de Rosario Central, azul y amarillo. Se me cae muy bien que vuelva el Fideo a jugar a la Argentina, la verdad. En el Monumental te va a caer bien, vas a... Esperá. Explotan todos los estadios. Ya era difícil, es verdad lo que dice Pablo, ya era difícil este Rosario Central. Con Di María va a estar más duro, Por favor. ¿Me están gastando o no? No, de ninguna manera. ¿Quién puede ganarle a Rosario Central Yo me ahora? vuelvo loco. ¿Ustedes vieron esta pieza? Esta pieza emotiva. Hola, soy Rosario Central. Tuvimos un gran año. Me vuelvo loco. Sí, Mirá Angelito con la de Paladini. En su momento, mirá, está el canalla de Fontana Rosa en ese escudo. ¿Cuánto jugó Ángel Di María en no Rosario? tengo la estadística. 15 minutos. No, jugó bastante. No jugó 15 mucho. minutos. No, 15 minutos. ¿Más de un año? Yo quiero aportar una conclusión. En primera, digo. Sí, pará, es verdad que ahora pasa eso, que lo disfrutás cada vez menos. Pero creo que el caso de Di María... No, voy a buscar. ¿Por qué yo estaba convencida que había jugado Me en chupa un Newell's? huevo el pasado en este momento. ¿No era de Me Newell's? interesa el futuro inmediato. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Te juro por Dios que pensé que era de Newell's. Si tuviera, No era de Newell's. si tuviera una tarjeta roja a mano en este momento, la estaría poniendo en alto. Tenés la copa ahí roja. Te lo juro. Ya está para vos. Escúchame, sí. en el capítulo de fútbol, ¿vamos a decir algo? No, bueno, felicitaciones. No, porque está todo bien con Di María, pero ayer Del 2005 al 2007, bueno, perdóname. 2 años. 2 años. Y parecido a lo del Kun Agüero con Independiente. Son jugadores que con el esquema de fútbol actual duran un par de años y te lo llevan. A River le ha pasado muchas veces. Ahora A River le menos. pasa todo el tiempo. Y bueno. Ahora menos, hay que ver Mastantuono. Ojalá el fútbol argentino Mastantuono Mirá, lo lo que pueda duró disfrutar. Julián Álvarez en River ya es casi un milagro, te digo. Sí. Porque es más de lo que suele pasar en estos tiempos. Pero vos querías hablar de qué, Néstor? No van a decir nada, Independiente 7-0. Déjame solo decir esto. Para, volvemos un segundito quiero cerrar Cosas el tema. menores. Pasemos de Rosario Independiente, pasemos de cosas menores. Estoy tratando de imaginar, ustedes no saben lo que fue el recibimiento frente a Huracán, donde quedamos eliminados en cuarto de final. El recibimiento, o sea, en todo el mundo se vio ese recibimiento. ¿Sabes lo que va a ser la cancha del primer partido de Di María? ¿La van a llenar? Me va a ignorar. Estás cargando, te piden. Es un provocador. Vamos a tener que conducir acá. No, va a estar lindo. Yo fui a ver además Independiente Huracán Pero decirle a Caruso. Pará, Flavio, porque además... Pará, no empecemos mal, Flavio. Listo, eso es todo lo que quería decir. ¿Fuiste a ver Independiente Huracán? Fui a ver Independiente Huracán. No quiero decir... ¿Qué tiene cosas que no ver? tengo Vas a decir. decir alguna boludez. Seguramente yo sé vas a decir alguna boludez. Un recibimiento... Sí, seguro. Un recibimiento... Seguro, sí. No, está bien, muy emotivo, la gente cantando, pero... Y ayer, escucha, veníamos de una tristeza muy grande, haber sido eliminados a un paso de la final, y bueno, sin embargo, la gente acompañó y Sí, disfrutó había mucho. bastante poca gente, pero está bien, no importa. No había tampoco. Ayer Había sí. menos gente que el otro día, por supuesto. Es una de las más grandes goleadas, no es la más grande, estuve chequeando, en Copa Sudamericana, Sí. la goleada más Estuve grande fue de chequeando. Fluminense a Oriente Petrolero de Bolivia 10-1. El Libertadores, por ejemplo, Peñarol le ganó a Valencia de Venezuela 11-2 una vez, y River ganó al Libertadores una vez 7-0. Pero para Independiente, que tiene humildemente una trayectoria en torneos internacionales, esta es la mayor goleada. Fue ¿Contra tremendo. quién jugaron, Néstor? Contra Nacional de Potosí. ¿Contra quién? Y ustedes también, esos 7-0 que digo, le ganaron a un equipo de Venezuela. De Pará, Bolivia, que no son le inferiores. saqué, acaban No, hay que ganar de quedar 7-0, afuera de la ganen semifinal. 7-0. Ves que sos jodido, Ganen Luis, pasó 7-0, acaban de jodido. empatar 1-1 con uno muerto de Ecuador, no sé de dónde. Felicitaciones, Néstor. Felicitaciones, Gran Néstor, y despliegue de Universitarios fútbol. Una lección de de Perú. fútbol Sí. y fue importante para recuperar un poco la Sí, moral. señor. Por supuesto. Sí, señor. Dijo la hermandad latinoamericana y uno No sé. muerto
muertos. Mezcla cualquier cosa. ¿Qué dijo? El que habla de la patria grande en el programa, no, los muertos. Dice, con unos de Ecuador, son de Perú, Néstor, universitarios son de Perú. Mezclan el fútbol con la política. Pará, y te voy a decir algo más que pasó ayer. Ayer Futbolísticamente son pataduras. Bacari da una conferencia de prensa, el técnico de Independiente, y dice algo que no todos los técnicos dicen. Yo me quedaría a vivir en Independiente, dijo. Y eso le da al gente Independiente, está muy contento con Bacari, le da una alegría, bueno, digamos. pero ¿no? volviendo a la charla previa, viene el mercado de pases ahora, ¿no? Porque terminó el cambio. Y otra vez se te desarman los equipos. El fútbol argentino es complicado. Mónaco y Loyola son las preguntas, ¿no? A ver qué... Tiene más pinta de irse Loyola. Ayer lo sacaron 5 minutos antes para que la gente lo aplaudiera, porque además volvió a jugar un partidazo, hizo un gol inclusive, y dio un tufillo a despedida, me parece. Bueno, Mónaco quizá aguanta un poco gran más. Jugador, los dos grandes jugadores, muy buen jugador. Bueno, está feliz, Néstor. Te cerrás el semestre futbolero con... Ahí está, Gaby, mira, lo tenemos a Caruso y a Restivo felices. ¿Están contentos? Es un montón. Sí. Escúchame, llegó Carlos para la puesta en el aire en un ratito. No sé si le contaron, no le cuenten. Sos buscarroña, No, Carlos, buscarroña. operador técnico que es hincha del otro club de Rosario. Que sos. Pará, Carlos, tranquilo. Quiero decir que Carlos Heller... Mirá, me vuelvo loco. En Newell's jugó Maradona. Sí. Jugó Messi. Sí. Messi de Newell's. No, a mí me encantaría que Messi vuelva a Newell's. Me encantaría. ¿Sabes lo que es ganar el clásico con Messi jugando para Newell's? No, Ortega jugó en Newell's. ¿Y no estarán pensando en eso, en algo lindo, en algo humano? Enfrentarse en Rosario. Me encantaría. Messi sería un mensaje extraordinario. ¿Messi es hincha de Newell's? ¿Jugó en Newell's? Debe ser. ¿Seguro? ¿Tan seguros? Debe ser, sí. ¿Sí? Debe ser. Bueno. Bueno, qué momento. No le digan a Carlos Angelito, todavía. de verdad te después. pregunto, ¿Angelito es hincha de Rosario? Basta de provocación. No, de verdad, no lo sé. ¿Sí? Y fíjate, lee los diarios. ¿Quién más se iría a retirar a Rosario Central, Néstor? Seamos serios. Bueno, 5:52. Este joven, este hombre ya maduro de peina canas, hoy se lleva una alegría de esta jornada. ¿Cuál de todos? Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Luis Pablo Giniger, agenda política en que vuelvan las ideas. Bueno, por lo menos rapidito repasar lo que se conoció temprano, que es el DNU, lo hizo por decreto el gobierno nacional, oficializó la reforma migratoria, ya se venía hablando. Algunos especialistas dicen que buena parte de esto en realidad ya estaba vigente, se ratifican algunas de las cuestiones. Es decir, que es un anuncio más de demagogia. Sí, de todas maneras racista que otra cosa. Tiene elementos en los cuales vale la pena detenerse, sea que ya estaban vigentes. Yo creo que hay algunos que no estaban vigentes. Podemos tener alguna charla en relación a esto, porque me parece un tema importante, porque por supuesto afecta a muchos, voy a decir, compatriotas que de alguna manera tengan el carnet de identidad o no, el DNI o no, viven con nosotros, son parte de este país, generan trabajo, generan riqueza y sufren lo mismo que sufrimos los que nacimos aquí en la Argentina, ¿no? A ver, entre los puntos más controvertidos podríamos decir que hay dos, según lo que yo pude ver hasta ahora. El primero tiene que ver con el acceso a la salud pública, porque las personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente van a tener que presentar, todo esto según el decreto, un seguro de salud o pagar previamente el servicio para ser atendidos en establecimientos estatales, salvo en caso de emergencia. Esto es lo que dice el decreto. Yo entiendo que esto ahora no es así. Dice literalmente el artículo 8, en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado Nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud, pueden ser esos seguros internacionales que hay, esas tarjetas que se contratan para viajar al exterior, bueno, lo mismo para acá, o atención sanitaria habitual, contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación, es decir, pagar
el servicio. En materia educativa, en los niveles... Está diciendo cosas son terribles. Son digamos, terribles, ¿no? Por eso digo. En materia educativa, en los niveles inicial, primario y secundario no hay novedades. Solamente se insiste con que los establecimientos educativos ayuden a regularizar la situación de los que no nacieron aquí en la Argentina, pero en el caso de los estudios terciarios y universitarios se habilita, esto no quiere decir que vaya a suceder, a las universidades a cobrar por los distintos servicios educativos, ya sea una carrera o un curso de posgrado. Después está en la misma universidad decidir si se aplica o no. Bueno, esto entre otras cosas, y luego lo que se hace es ampliar los distintos causales para la expulsión de un no nacido en la Argentina, por más que sea residente, de expulsarlo en caso de que cometa algunos delitos. Bueno, se amplía la cantidad de delitos por los cuales un extranjero puede ser expulsado. Así que, sobre todo en materia de salud, es grave la definición del gobierno nacional, y también en materia educativa, porque hay algunas universidades que, en el marco del ajuste, del terrible ajuste que están viviendo, podrían llegar, esperamos que no, pero podrían llegar a decidir tomar la decisión de cobrarles, ¿no? Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Nos quedan poquitos minutos y con algunas de estribo, Gaby. Cortito para decir que hoy, mañana y pasado está desarrollándose la primera muestra Cine y Educación, con imágenes ultra potentes y necesarias, más que nunca. Se hace presencial en Luján y virtual en la plataforma de Bafilma. Si te metes en Instagram ahora, es @Bafilma, es la plataforma del gobierno de la provincia de Buenos Aires, una plataforma hermosa. Hemos hablado el año pasado también de todo el acervo cultural que hay en esa plataforma. Te creas un usuario, es absolutamente gratuito y tenés para ver un montonazo de películas que son parte de esta muestra de cine y educación. Y por ejemplo, al paso te digo, lo primero que encuentro acá es La Revolución es un sueño eterno, de Nemesio Juárez, tremendo trabajo, o Germán, últimas viñetas, todos los episodios, ahora que está de moda El Eternauta, mirar lo que fue esa serie también en su momento que puso la televisión pública. Claro. La cantidad de cosas que hay en Bafilma, bafilma.gov.ar, bafilma.gba.gov.ar es la plataforma gratuita de todo el mundo audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Si alguien tiene algún aviso, yo quiero agradecer a Editorial Acercándonos, que nos hizo llegar el trabajo de Carlos Raimundi, que fue embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. La noble igualdad, honrar la memoria, no vivir de recuerdos, dice Carlos Raimundi. Lo vamos a leer con mucha atención, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, nos quedan bastantes cosas para mañana, para seguir trabajando, una agenda muy vasta, de muchas cosas. Me parece que el secreto en estos tiempos es no necesariamente contar todo como si fueran cosas aisladas, tratar de mostrar un poco la trama de los acontecimientos de coyuntura de la Argentina de este tiempo, ¿no? Y no solamente un resumen de las cosas que van ocurriendo sin articulación. Charly Escalante en la puesta en el aire, Vicente Castro en la operación de video, gracias a Alejandro Emun en la producción, Mariano Randazzo edita, Nicola Cava nos coordina. Néstor, buena jornada, felicitaciones. Muchas gracias. Empachado de Hasta goles, mañana. se va esta semana. Néstor Restivo, Luispa, buena jornada también. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Gaby, nos reencontramos. Igualmente. Lunes. Sí, me voy a ver a La Renga, a Santa Fe. Yo pensé que era una manera de decir, ¿en serio te vas? Sí. Espectacular. Besitos. ¿Eso cuándo es sábado? Eso es el sábado en Colón. Qué maravilla. Bueno, que lo disfrutes mucho. Nosotros nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde para seguir haciendo que vuelvan.